Buenas noches, chicos. Hoy día empezamos la clase sobre el curso de orfebrería andina, donde aprenderemos diferentes técnicas de elaboración, técnicas de acabados, las técnicas de minería, de extracción, la metalurgia y la orfebrería. En esta oportunidad nos toca conversar un poco sobre la importancia de la orfebrería en el mundo andino, ¿no? Ya que todos Latinoamérica somos hermanos y estamos unidos justamente por diferentes manifestaciones artísticas e históricas. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Luis Enrique Castillo, restaurador, conservador, con más de 25 años de experiencia. He sido soy el coordinador del Grupo Latinoamericano de Restauración de Metales. Dicto cursos acá en IMCR y también soy el cofundador del Instituto de Restauración y Conservación de Pachamama en Brasil. Asimismo, soy egresado de la Universidad de Chile y he desempeñado por más de 10 años el cargo de curador del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en la sección de metales. Me gustaría saber cada uno si se pudiera presentar para poder conversar y darles algo más que necesiten o algún apoyo agregado para sus intereses. No me gustaría empezar con cualquiera de ustedes, por favor, para poder conversar e irnos conociendo y realizar esto como una especie de un grupo de amigos y un intercambio de experiencias, que es lo que más nos interesa en el instituto. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Julie. ¿Me escuchan? Sí, te escucho claro. ¿Puedes prender tu cámara si fuera tan amable, Julie? Cuéntanos un poquito de ti, Julie. Buenas noches. Bueno, yo soy antropóloga egresada de la Universidad Magdalena de Santa Marta, Colombia. Tengo experiencia en arqueología y bioarqueología, Ujú. pero me interesó mucho, me llamó mucho la atención porque ya había hecho algunos cursos en restos, conchas, en sitios arqueológicos. Entonces también quería conocer un poco más, ya que acá el tema de la orfebrería muy poco se toma como en cuenta así, por ejemplo, en las instituciones. Por lo menos mientras estuve en clases, durante mi carrera, lo que siempre veíamos era líticos, cerámica, restos óseos, pero poco los metales. Y incluso estuve en el laboratorio realizando análisis diagnóstico de todo lo que era lítico, cerámica. Estuve un año haciendo este diagnóstico, pero como tal no se trató la parte de orfebrería. Entonces, por eso me gustaría aprender un poco más sobre este tema. Julie, bienvenida, Muchas pero gracias por el... Julie, bienvenida. Me ¿Sí? parece un poco raro porque siendo Bogotá prácticamente la capital del Museo de Oro de Bogotá, donde prácticamente se hacen boletines especializados en orfebrería. Es más, muchas de las publicaciones sobre orfebrería se publican en el boletín. Me parece raro que no llegue a las demás personas, pero no te preocupes, te vamos a ayudar todo lo posible para darte las herramientas y poder identificar las técnicas y algunos estilos, ¿no? Especialmente de la parte de los Andes centrales. Voy a hablar algo sí de la Tolita, de Tumaco, ¿no? Y después todo lo que es referente a los Andes centrales. Si necesitas alguna información más, con gusto te la voy a poder Ok, muchas gracias, muy amable. dártela a usted. ¿Quién sigue, chicos? Alejandra, buenas noches, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos tu experiencia, así como Julie es una antropóloga colombiana, cuéntanos de dónde eres, cuál es tu motivo, tu interés.
Hola, buenas noches. Yo soy chilena, así que estoy en Chile en este minuto, al otro lado del mundo. Em, y mi interés en realidad en la es más bien en la joyería. Yo trabajo con joyeros, no soy joyera, pero manejo algunas cuestiones generales de joyería. Tengo una galería de joyería contemporánea, en realidad mi interés Ujú. siempre ha sido la joyería contemporánea. Trabajo en una escuela, taller de joyería contemporánea. Hago allí cursos más bien teóricos en el área contemporánea, pero profesionalmente yo soy académico, trabajo en la universidad, en la Facultad de Artes, soy artista y además em, en posgrado en literatura, es decir, como que tengo un interés variado, pero mis intereses tienen mucho que ver con las manifestaciones culturales en general, así que siempre estoy interesada en aprender este tipo de temas, particularmente porque me interesa el desarrollo, los vínculos entre el pasado y la contemporaneidad en la orfebrería principalmente. Alejandra, bienvenida. Por lo que entiendo, más que nada eres una diseñadora. No tratas de entrelazar lo antiguo con lo nuevo, con inspiración prehispánica. Y sí, me parece genial, porque es lo que nos falta, justamente la unión de esos dos mundos, de lo antiguo con lo moderno, ¿no? Y también de lo andino con lo amazónico, que es lo que nos falta entender. Y Chile es un país maravilloso que tiene una cultura muy arraigada con respecto a la platería y a la orfebrería mapuche, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la platería no la pueden utilizar los hombres, solamente las mujeres, porque según la historia o las leyendas que cuenta, era de que la mujer o la luna, la diosa luna, que estaba casada con el dios sol, se unieron en santo matrimonio, según lo que yo tengo entendido, pero el sol le sacó la vuelta con Venus, ¿no? Y la luna se encontró de la infidelidad y se puso a llorar. Y entonces una de esas lloros incansables de la mujer, de la diosa luna, subió al cielo una mujer mapuche a consolarla a lo más alto de la cordillera. Y la consoló. En homenaje a esto, la diosa luna le regala sus lágrimas, que son la plata. Y por eso es la única que puede utilizar la plata como parte de la entidad cultural mapuche. Y justamente por eso también se dice que Venus sale entre el alba, al amanecer entre el sol y la luna, como mostrando punto de su infidelidad, ¿no? Es una forma de ver el mundo. Sé que hay muchas más cosmovisiones que lo vamos a ir viendo a raíz de todo. Y también hay que entender que, bueno, todos lo sabemos, no habían fronteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cultura que nosotros conocemos acá en Perú, que se llama Chiribaya, en Arica se conoce como Maita. Y finalmente se le conoce como Maita Chiribaya, y es un grupo, una sociedad precolombina que se desarrolla después de la cultura tiahuanaco, ¿no? Y a la caída antes de los incas, y que justamente une estos lazos, ¿no? Entre el sur peruano y el norte chileno, ¿no? Que hacen una orfebrería única e impresionante y muy característica, y que lo vamos a estudiar. Y espero ayudarte justamente en tu creación, en tu formación como artista. Bienvenida, Alejandra. Fran Michel, cuéntanos de dónde eres, de qué país nos conectas, cuál es tu interés, un poquito. Hola, buenas noches, buenas tardes para todas, para todos. Bueno, mi nombre es Francisca Michel, estoy desde Chile, desde Santiago. Soy antropóloga social de formación y estos últimos 3 años he estado transitando hacia la arqueología. Y el mundo de las materialidades ha sido un descubrimiento maravilloso para mí y de motivación y de búsqueda por esa senda en realidad. Estoy como bien, bien motivada y maravillada con el mundo de la materialidad. Bueno, y en eso he estado como por mi cuenta por ahora indagando principalmente en la cerámica, que me gusta mucho. Y bueno, vi la difusión del curso y yo soy una maravillada del mundo andino en general, siento como un arraigo ahí bien,
bien fuerte a través de la danza, a través de la música que he podido practicar acá en este territorio. Bueno, y también he tenido la suerte de viajar harto por Perú, por Bolivia, y nada, solamente la inquietud y la motivación de ampliar horizontes y de aprender. Claro, justamente como tú lo dices, aprender, esa es la palabra, porque yo no estoy acá como profesor, sino yo también estoy aprendiendo de todos ustedes. Y justamente es el intercambio de experiencia, porque cada uno tiene una forma de ver las cosas distintas y justamente vamos a hacer una común unión para poder tener un aprendizaje entre todos. Es interesante desde el punto de vista antropológico los metales, porque cada uno de ellos va a tener un simbolismo diferente para cada sociedad, ¿no? Hay, como hemos hablado, por ejemplo, de los mapuches, podemos hablar de muchas características, muchas sociedades. Por ejemplo, para el norte se habla que la diosa luna era más importante que el dios sol, porque salía de noche y salía de día. Era la que dominaba los mares y también se dice que dominaba a las mujeres por el ciclo lunar. Además, también se ha encontrado y se ha relacionado a la diosa luna con sacerdotisas en la época de Moche, que las que transitaban en el mar y llevaban la copa sagrada con la sangre coagulada de los oferentes, de los sacrificados, a los dioses, y que representaría a la luna. Mientras que en el norte se veneraba mucho a la diosa luna, que era Cian, o casa de la luna, ¿no? Mientras los incas veneraban mucho al dios Sol, al dios Inti, ¿no? Y esto va a depender de cada cultura, ya que ambas son muy importantes para nuestra agricultura, pero para el norte es mucho más importante la luna porque son pueblos pescadores. Entonces vemos la relación, el simbolismo entre la luna, la plata y los metales. Y así vamos a seguir hablando durante el transcurso de las clases. Renata, buenas noches, bienvenida. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Prende tu micrófono, Con el gracias. micrófono apagado. Sí, buenas noches. Yo soy de Perú, vivo en Florencia. Soy diseñadora de accesorios, tengo una marca pequeña de zapatos y de bolsos. En mis diseños incorporo motivos precolombinos para también, como hablaron algunas de las chicas, llegar a tener diseños actualizados o diseños contemporáneos basados en la cultura peruana. Y bueno, estudié moda en Roma e hice la maestría en accesorios en Roma. Después estuve 1 año y medio en Perú trabajando con zapateros peruanos, italianos allá, y ahora estoy acá en Florencia y tomando, bueno, he comenzado la carrera de joyería aquí, entonces estoy muy interesada bueno, he hecho investigación sobre la joyería andina o la cultura peruana, pero de todas maneras siento que me falta reforzar más ese tema. Y por eso un amigo mío mexicano me recomendó el curso. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Sí, como tú sabrás, la orfebrería, y lo vamos a ver, la orfebrería tiene 3 campos, que es minería, metalurgia y orfebrería. Pero además, una de las cosas más resaltantes es que la orfebrería se desarrolla en los Andes centrales, en esta parte del mundo, especialmente en el sitio arqueológico de Xizqueirumoco, 2800 antes de nuestra era, y que se relaciona con un collar laminado en oro, doblado, unido mediante un hilo de algodón o de fibras vegetales o animales, con cuentas de crisócolas y el lapislázuli, que está asociada a una mujer, a una jerarca. Entonces tenemos ya desde esa época un inicio de la orfebrería y que se explosiona hasta el día de hoy. Y además hay una continuidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver justamente poco a poco. La primera parte vamos a hablar sobre minería, la segunda sobre metalurgia, la tercera sobre orfebrería, las técnicas de decoración, las técnicas de manufactura, los tipos de uniones, ¿ya? Y así como las técnicas de acabado, para finalmente poder diferenciar los diferentes estilos que vamos a estudiar durante el transcurso, entre ellos la cultura bicús, moche, lambayeque, tolita,
Chiribaya, Tiahuanaco, Huari, y ver sus diferentes características. Entonces sería bueno también, si necesitan algún dato más, iconografía, cualquier cosa, gustoso se los puedo dar, ¿no? Aquí me queda Julie Harvin. Harvin Alexander, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Cómo Eh, estás? un gusto saludarles. Les hablo desde Perú, en especial desde la selva de Cusco. Quien les habla es egresado de la carrera de Arqueología de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. ¿Estás, Actualmente, ¿se me estás en escucha? Quillabamba? Sí, estás en Eh, Quillabamba. no, para el lado de Madre de Dios, Puerto Maldonado. Ah, ya, ya, Ujú, ya, ya, ya. exactamente. Y bueno, como arqueólogo, estoy interesado básicamente en investigar todo el campo de la minería, el campo de la metalurgia, el campo de la orfebrería, pero más que todo dentro de la arqueología hay una corriente, la cual denominamos arqueología de la minería, ¿no? Y pues me gusta investigar ese campo. Quiero complementar más información respecto a la cadena operativa, la explotación de los materiales, y bueno, tengo también una gran admiración al país de Chile porque es donde actualmente se realizan, si no me equivoco, los mayores estudios sobre minería, ¿no? Con los estudios atacameños, sus publicaciones, etcétera. También apego a la cultura mexicana y bueno, espero aprender muchas cosas más dentro de este curso. Por supuesto, Harvin. Claro, acá en Perú también tenemos grandes investigadores. Acuérdate de Paloma Carcedo, de Gabriela Schwerber, la autora Better, Parodi, que son María Inés Velarde, Pamela Castro, entre las que te podría mencionar, que van estudiando poco a poco también la orfebrería, ¿no? Y van haciendo, reconstruyendo las cadenas operativas, ¿no? Krzysztof Makowski también para el lado norteño, para Vicús, o actualmente para Puerto Viejo, acá en la ciudad de Lima. Vamos a ir hablando un poco cronológicamente los estilos, ¿no? Vamos a hablar sobre la minería, ¿no? Sobre los diferentes eh, extracciones y las diferentes metodologías que hay. Vamos a utilizar también, en algunos casos voy a poner algunas radiografías también para que puedan comparar el objeto con la técnica para poder visualizarla e identificarla mejor, porque no hay algunas cosas que no son fáciles. Tú lo sabes mejor que yo. En lo que es en arqueología es mucho más complicado si no sabemos que la pieza procede de un lugar arqueológico, dudamos de su originalidad o de su arqueología, ¿no? El señor Vilcabamba, por ejemplo, ha sido un gran descubrimiento en Urubamba, en Cusco, así como las figurinas de Piquillacta y las sacerdotisas de Guarmey, que han revolucionado prácticamente el campo de la orfebrería o el estudio de los orfebres en el Horizonte Medio, ya que antes no se tenía mucho conocimiento, teníamos piezas sueltas de la cultura Wari. Bueno, con esto vamos a empezar la clase el día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de la orfebrería. Como hemos visto, ya mi carátula les está hablando sobre la máscara, que se trata de una máscara Lambayeque, de la máscara de oro funeraria Lambayeque. ¿Por qué es funeraria? No, si ustedes se dan cuenta, por una simple y sencilla razón. Todas las máscaras que son de baile o de uso ritual tienen los ojos agujereados para que el personaje pueda ver. En este caso es una máscara ciega. No está hecho para ser utilizado en rituales funerarios, ya que tú al ponértela no puedes o ver con esta máscara y mucho menos danzar. No, tiene una serie de combinaciones, por ejemplo, el color rojo, ¿no? El dorado, el contraste, ese color verde, que es prácticamente una aleación de plata con cobre, ¿no? Que va a simbolizar más que nada la dualidad, los colgantes que van a mostrar el movimiento, ¿no? El brillo de los metales te va a dar un simbolismo, justamente que es parte de la parafernalia del mundo andino. Nuestro mundo andino está
continúa esa tradición hasta el día de hoy. Siempre se habla de que la plata se relaciona con las mujeres, el oro con los hombres, desde épocas ancestrales, ¿no? Sonido, brillo, color y movimiento son 4 cualidades principales de los trabajos en metales que los artesanos prehispánicos dominaron para crear y dar forma a los íconos de poder. Acuérdense que cada objeto va a tener un simbolismo y va a tener una razón de ser. No es que lo crearon por crear, sino miren a esta señora que tiene una ligya o una manta con tupus en forma de pavo real, ¿no? Esto es una continuidad del uso de los tupus desde las épocas prehispánicas, desde el Huari, Tiahuanaco, incas, y que continúan hasta el día de hoy. Es de la fiesta del Corpus, que sale en procesión en Cusco en el mes de junio, antes del, más o menos por el Inti Raymi, que es el 24 de junio, y que siempre las mujeres van muy ataviadas con piezas de plata, de bronce, ¿no? Que van a representar la riqueza y la abundancia. Lo interesante es que esta señora tiene o guarda todavía esa etnicidad, ese valor ritual y autóctono de acompañar a sus santos patrones. Y acá atrás vemos parte de un barayó que lo lleva el señor de atrás, que significa la vara de poder o el estandarte que simboliza el poder de la comunidad, el alcalde. Ahora, esta fiesta del Corpus Christi es muy interesante porque se rememora a la época de los incas y quizás hasta lugares antiguos, anteriores, a culturas anteriores, ya que en Cusco, de cada zona, de cada iglesia, sale un santo patrón. San José, la Virgen, la Inmaculada, la Mamita Belén, Santa Ana, Santiago, San Sebastián, San Blas, y cada uno va a salir de un lugar y es acompañado con su cofradía. Según las investigaciones se afirma que cada uno vendría a representar a una panaca o un ayu o una familia real. ¿Qué quiere decir? Que antiguamente en la época de los incas eran veneradas las momias, los ancestros, y por lo tanto ellos también en esta época salían en procesión ataviados con sus mejores ropas para conversar y reunirse en el Templo del Sol o el Coricancha. Y entre estas procesiones la gente comienza, el pueblo empieza a conversar. Dicen que, por ejemplo, si el anda está más pesada, dice el año va a ser más fuerte. Si dice que es más ligero, va a ser menos fuerte. Entonces, así van yendo sus conversaciones entre ellos. Pero además, nosotros somos un pueblo animista. Nuestras imágenes tienen frío, tienen hambre, viven y sueñan y sufren con nosotros. Por lo tanto, nuestro santo patrón va a ir a ver al Señor de los Temblores, va a ir a ver a Mamita Belén y tiene que estar vestido con las mejores ropas porque estaba yendo a ver a su Santo Padre. Entonces, por lo tanto, se le cambia, se le viste y a veces tienen hasta 3, 4 mudas de ropa los santos, representando también a las momias que se les van cambiando ritualmente, ¿no? Para poder llegar. Y además, entre ellos van conversando, ¿no? Y hay muchas conversaciones de ellos y crónicas sobre ellos, ¿no? Una de las que más me gusta es la de San José con el niño lo mira a José y le dice, papito, tengo hambre, le dice, y le dice, espérate, tranquilo, chiquito. Le dice, pero papito, tengo hambre. Espérate, chiquito, le dice, papito, tengo hambre, desesperado, le dice el niño Jesús a José. Y José le dice, cálmate, niño, porque ya llega mamita Belén, que ella es la que tiene la billetera, le dice, por ejemplo. Entonces, todas esas conversaciones se van actualizando en el momento de las procesiones y de estas fiestas ancestrales que viene desde años anteriores, ¿no? Y cada uno va conversando, ¿no? Y así también viene la vanidad, muchas, ¿por qué? Porque, como decimos, nuestros pueblos están vivos, nuestras imágenes están vivas, ¿no? Por otro lado, acá tenemos un vaso de oro que es una quilla. Una quilla significa vaso de metal. Mucha gente lo confunde como quero. Quero en realidad es una palabra quechua que significa vaso de madera o madera.
Esta aquilla simboliza el compartir, es decir, el brindis entre el dios Sol, entre los dioses y la comunidad, entre el curaca y los incas para unir alianzas, ¿no? Entre el mundo andino. Por eso muchas veces cuando ustedes pues, pueden recorrer Perú, Bolivia, Ecuador, estos lugares andinos, Colombia, van a encontrar muchas veces un círculo en las fiestas patronales donde tienen una caja de cerveza en el medio y un vaso. Y ese vaso lo van compartiendo entre todos, porque simboliza que todos somos iguales y todos somos hermanos. Por lo tanto, tiene un valor simbólico que tú eres parte de la comunidad. Es lo que va a simbolizar el vaso, ¿no? En este caso. El choque de dos láminas, el contraste de colores, el movimiento y el brillo de la superficie metálica dieron vida a los objetos. Los efectos visuales y sonoros producidos por la orfebrería reafirmaron el mensaje político y religioso para quienes lo portaban y para quienes los completaban en el mundo andino. En este caso, para simbolizar, les pongo la nariguera del señor de Zipán, donde vemos la base de plata y toda la parte del tocado, que es la parte superior del personaje, en oro con colgantes. El personaje es de oro con aplicaciones de turquesas y todo se puede sacar, es móvil. Los Mocher eran expertos para crear detalles y una finura incalculable, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Es importante también, ¿por qué? Porque el simbolismo de los metales en la época prehispánica no era de uso comercial. Tú no dabas una moneda, te daban 2 gallinas, o te daban cacao, o te daban maíz. No, era solamente dedicado a las élites gobernantes o a la gente que se lo merecía. No, se habla de que los orfebres eran los únicos que podían portar del pueblo orejeras, que eran earspools o brincos, para que simbolizaban que eran gente un poco más de élite. Y por lo general eran de madera, ya que no podían utilizar orejeras de metal porque a la hora de estar calentando junto al fuego, el metal se les calentaba y les quemaba justamente las orejas y por ende tenían que ser de madera. No, hay muchas cosas que vamos a ir viendo también, como decimos acá, el choque de dos láminas, ¿no? El contraste de los colores, como en este caso, el plateado, el dorado, el verde, ¿no? de la turquesa o de las crisocolas, o en el caso de la máscara, el rojo del cinabrio, va a tener un simbolismo importante, ¿no? Que tiene características singulares para cada pueblo. El movimiento y el brillo de la superficie metálica dan vida a estos objetos. Por ejemplo, esta nariguera, al usarla, el movimiento empieza con el sonido de las lentejuelas, el brillo con el sol o con las antorchas, brillaban y hacía de que una persona se transformaba en un ser mítico, en una deidad. Y por lo tanto, no era el que hablaba, sino era la deidad el que hablaba a través de él. Y justamente con el sonido y el brillo de la nariguera hacía que las palabras que salieran fueran místicas, fueran parte del misticismo. Además, acuérdense también que los orfebres eran los grandes transformadores, hacían pasar una materia prima, una roca, en un objeto suntuoso. Entonces tenían que tener todas estas técnicas de manufactura y de transformación que hacían transmutar un objeto profano en algo sagrado, ¿no? Es así que estas técnicas vamos a verlas y conversarlas más adelante. Como decíamos, la cadena operativa de transformando el metal son 3. Hoy día vamos a hablar de la minería, pero para poder englobar nuestras clases del día, nuestras clases, va a ser 3 etapas. La minería, que es la extracción del mineral, que vienen de las menas, vetas, lavadero de los ríos. La metalurgia, que es la transformación del mineral en metal en los centros metalurgistas,
como la trituración, la fundición en lingotes, y la orfebrería, la transformación de los metales en objetos, talleres, técnicas de manufactura, decoración, acabados y objetos. Y cada uno va a tener sus especialistas, ¿no? En la minería que vamos a hablar, para que puedan ustedes entender los campos, ¿no? De una roca van a ser transformadas, llevadas de una mina, va a ser llevado estas rocas a un centro de metalurgista o de fundición, donde va a ser con una serie de procesos de calentamiento y trituración, y posteriormente van a transformarlo en metales, en lingotes. Estos lingotes van a ser trasladados hasta los centros de joyería o centros orfebres, a los cuales con las diferentes técnicas van a elaborar diferentes tipos de objetos, ¿no? Como en este caso, este cuenco que tenemos acá, ¿no? Es un cuenco de plata, como ven, ¿no? Ahí tiene mejor la luz, ¿no? Es interesante porque tiene una iconografía de un animal lunar. ¿Lo ven el animal lunar? Ahí está, el dragoncito. Entonces, todo esto va a tener unas técnicas diferentes. Como verán acá, tienen la cabecita, los dientes, ¿no? Del ojo, está de perfil, las patitas, la colita, ¿no? Y vamos a ir estudiando poco a poco. Sí, disculpen en el sentido de que estoy utilizándolo con las manos, pero esta pieza está en tratamiento, así que yo de acá después la limpio porque no se debe tocar las piezas sin guantes, ¿no? Para que vean el trabajo. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Los procesos de transformación, en este caso, para darle una visión general, los minerales que vamos a ver, los minerales que son las rocas, las minas, las rocas, las menas y las gemas, van a ser recuperados por los especialistas de las mineras, de los socavones o de los lavaderos de los ríos. Posteriormente van a ser trasladados a los centros de metalurgia, donde van a ser fundidos y triturados para poder recuperar o refinar los metales. Después de esta operación, vamos a formar los lingotes, ¿no? Y estos lingotes, por lo general, ya es el metal. Y una de las cosas que tienen que entender es que ningún metal es puro. Ningún metal va a ser oro, oro o plata, plata. Hasta el día de hoy, por ejemplo, la plata sufre una serie de procesos de refinamiento y se encuentra en el mercado como plata fina o plata piña, que le llaman, que es una ley de 99.99% de pureza, a la cual le tengo que agregar cobre para crear la ley 950 o 925 de acuerdo a las características que voy a necesitar para poder trabajar. De acuerdo a esa aleación, voy a llevarlo al orfebre y el orfebre va a trabajar con las diferentes técnicas como el martillado, la cera perdida, etcétera, para formar diferentes objetos, como en esta pieza terminada que vemos que es una nariguera de oro y plata de la sacerdotisa de San José de sacerdotisa de complejo de Guacamalena, no. Complejo el Brujo, del complejo el Brujo, ¿no? De la sacerdotisa del complejo de Brujo, que es una princesa Moch, en donde tenemos justamente el animal, la serpiente bicéfala de oro, con lentejuelas y calamares de plata, como verán acá, ¿no? Y esto va a volver a simbolizar cuando lo usan el movimiento para poder usar el brillo, el color y el movimiento que va a transformar a la persona en el ser mítico. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo? Como hemos visto, vamos a hablar justamente en la etapa de manufactura de estas tres etapas. La primera es la minería, que es la minería, es la actividad de extracción de los minerales.
Es una operación realizada por los especialistas conocidos como mineros, los cuales tenían una serie de cualidades desarrolladas para identificar las menas, rocas y gemas, mediante la observación y diferenciación de color, olor, sabor, sonido, dureza, podía identificar la mena del mineral. Por ejemplo, el sabor agrio representaba o podían identificar al arsénico, por ejemplo. Mucho este grabado es del siglo XVI de las minas de Potosí, en donde vemos que tenemos antorchas y unas pequeñas escaleras donde ingresaban y las personas, ¿no?, del Cerro Rico de Potosí, que era parte de las mitas y los obrajes de la época colonial. Pero la minería era justamente eso, la extracción y la ubicación de los minerales para poder emplearlo en los objetos de orfebrería, ¿no?, y joyería, y estaba relacionado para las élites gobernantes. Los mineros podían, con el color, poder visualizar los diferentes colores, las diferentes texturas, podían identificar qué tipo de piedras era, ¿no? Si tenían cobre, si tenían plata, si tenían oro, si tenían níquel, estaño o otras características, más el sabor, a veces las olían, las probaban, las saboreaban, o el tipo de dureza, podían identificar cuáles eran las características, y si eran lo que ellos estaban buscando, pues muy bien extraía, ¿no? Las rocas, menas y gemas, ¿qué cosas son? Las rocas son agregados de uno o más minerales o pueden tener o no ningún tipo de mineral. Por ejemplo, el granito. No. Y los menas son los que nosotros estamos buscando, ¿no? Son los minerales que tienen una alta concentración de un determinado elemento, normalmente de un metal, ¿no? Por ejemplo, la calcopirita, la arsenopirita, ¿no?, la argentita, y todas estas que están relacionados con el cobre, la plata y el oro. Mientras que las gemas son minerales con alto valor ornamental y se distinguen por su belleza, durabilidad y rareza, como por ejemplo las esmeraldas, ¿no?, que son muy comunes en Colombia y en Ecuador, por ejemplo. Tenemos también entre las menas más conocidas, especialmente acá en Perú, en la zona sur, en Huancavelica, tenemos, aparte del oro, la plata, ¿no?, y el cobre, especialmente en la zona de Tiahuanaco, el norte de Chile, tenemos también el cinabrio, que es el sulfuro de mercurio, que es un metal prácticamente rojizo que le va a dar esa característica roja a las máscaras funerarias, ¿no?, y que va a ser parte del ritual funerario, pero además también va a ser muy tóxico y que va a ser muy explotado en la época del siglo XVI para poder, también es conocido como el azogue, y que va a ser utilizado mucho para la obtención del oro, ¿no?, especialmente en los lavaderos de los ríos. Y las rocas prácticamente no son explotadas para los metales, pero sí para construcciones incas, pre-incas, ¿no?, de los huaris, o para otro tipo de herramientas como puntas de flechas, puntas de obsidiana, entre otras, ¿no? Entonces, en realidad no se desperdicia nada, sino que todo se utiliza, sino que simplemente de acuerdo a sus características se van a desarrollar ciertas actividades culturales o ciertas actividades relacionadas con alguna actividad, ¿no? Con la pesca, la agricultura, la ganadería, la metalurgia, la orfebrería, la textilería, ¿no? Los yacimientos en la minería, hay dos tipos de yacimientos muy importantes. Los primarios o filonianos, cuando el mineral se encuentran concentrados en filones o vetas y se originan de procesos geológicos directos, como por ejemplo las minas y socavones, ¿no? En el Classroom les he dejado especialmente el hombre de cobre de Chuquicamata, en donde ustedes pueden ver cómo un personaje falleció dentro de la mina de Chuquicamata en Chile,
que fue prácticamente con todas sus herramientas de minería, ¿no? Y en la posición que estaba extrayendo los minerales. Y el socavón era del tamaño de una persona, que solo una persona podía entrar y podía sacar. También se afirma que entraban muchos niños porque los recovecos eran muy pequeños y se tenía miedo a los derrumbes, ¿no? Y el mineral, como decimos, se encuentra concentrado en filones, vetas, y se origina en procesos geológicos, pero además tienen otros simbolismos también. ¿Por qué? Porque las minas se relacionan con la Pachamama o la Madre Tierra, así como ella nos da la tierra, nos da los frutos, nos da la vida. También está relacionado con la pesca, porque nos da los peces, también nos da los minerales. Y hay una serie de rituales que hay que realizar antes de ingresar, especialmente pedir permiso y dar ofrendas, como hasta el día de hoy se realiza en el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, donde se le lleva tabaco, licores o cigarros al supay o al muqui que está en la entrada, para darle, pedir permiso nuestra autoridad, para pedirle permiso que podamos ingresar a la mina. Esta mina es muy curioso, otra de las características, que la mayoría de mineros eran hombres, no mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer era celosa. Como la Pachamama es una mujer, se afirma de que si entraba una mujer dentro, la mina se infertilizaba, perdía prácticamente la parte de los minerales, del oro, la plata, y desaparecía. Pero también el muqui, que es prácticamente lo conocemos, especialmente en las danzas como la Diablada, tanto en la fiesta de la Candelaria en Puno, como en los carnavales de Oruro, o en las fiestas del Altiplano, las fiestas del norte de Arica, en los carnavales, por ejemplo. Estos diablos no son el diablo, la maldad, sino representaría al muqui o al supay, al guardián de las minas, al guardián del oro, al guardián de la plata. Y es el que le tienen que contentar. Por eso hay que llevarle tabasco, hay que llevarle ron, licores, pisco, hay que llevarle hojas de coca, para que esté feliz y nos dé justamente el oro. También se afirma de que, y hasta el día de hoy muchas personas lo usan, especialmente en la minería artesanal, en donde encuentran una pepita de oro o una pepita de plata, y una persona micciona sobre ella. ¿Para qué? Para que crezca, como simbolismo a que se está regando y que pueda generar mayor producción. No, actualmente muchas de estas cosas ya se tratan de evadir o eliminarlas por nuestra visión justamente europea, ¿no? De que decimos estos son sucios, son ignorantes, y los tratan prácticamente de menospreciar, pero es parte de su tradición y de su vida. Entonces, por lo tanto, hay que respetar. Entonces, son ideas que hay que tener en cuenta, ¿no? Los antropólogos me pueden entender mejor, porque hay que, para poder comprender justamente la materialidad, hay que comprenderlos a ellos, ¿no? Es muy importante en este caso. El segundo yacimiento más conocido y el que se usa mucho, especialmente en épocas prehispánicas, y especialmente para recuperar el oro, ¿no? Son los secundarios dendríticos o placeres, cuando los granos de metal se desprenden de las formaciones de los yacimientos primarios debido a la acción de los aluviones que erosionan las vetas o filones, y en el transcurso de su transporte fluvial se depositan en el lecho de los ríos, y formando tales yacimientos, como en el caso actualmente de la minería que vamos a ver en Madre de Dios, ¿no? Especialmente se ve justamente el oro que se encuentra en los placeres, se conoce también como oro de aluvión o oro electrum, que es una aleación de oro con plata natural, y las pepitas de este metal nativo fueran extraídas por medio de bateas, recurso que aún se utiliza hasta nuestros días. En esta batea se va a recuperar el oro, pero al día de hoy se utiliza el azogue, lo que es el mercurio, para poder unir con mayor facilidad el oro y poder
atraer mejor el oro y poder recuperar la mayor cantidad. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que contamina nuestros ríos y por lo tanto contamina toda nuestra agricultura, nuestros valles, porque por lo general la parte de los yacimientos dendríticos o secundarios se encuentran en las partes altas y por lo tanto van a contaminar la parte, los valles medios y bajos de los ríos. Conversando con mineros justamente de los mineros de los ríos, también me cuentan historias muy interesantes también con respecto a su vida, ¿no? Ellos me afirman, especialmente en la zona de Madre de Dios, donde nuestro compañero cusqueño se encuentra, me cuenta de que se tiene que hacer pagos al río, ¿no? Por ejemplo, sacrificar gallinas, echarle hojas de coca, ¿no? Y de acuerdo a las características del pago, mientras más grande sea el pago, mejor recompensa vas a tener. También me han dicho, ¿no? Y se afirma también en muchas crónicas que, por ejemplo, la sangre, la menstruación de la primera vez de la mujer también es muy codiciada por ellos. Entonces, si es posible llevar a una mujer virgen al río y que menstrue, va a ser el mejor pago que puede hacerle al río o tener relaciones en ella. Bueno, ya esas cosas de etnográficas, ¿no? Que hay que estudiar, pero son parte de la psicología del pueblo para poder entender cómo ellos recuperaban el oro, los metales. Entonces, como veremos, estos metales no eran para cualquiera y estaban destinados para las élites gobernantes por los recursos que se necesitaban. No solamente se tenían que hacer los pagos, los recursos, sino también el tiempo, las largas distancias que se hacían porque los poblados no estaban cerca de las minas ni los centros metalúrgicos, estaban muy alejados y por lo tanto tenían que hacer caravanas para ir hasta estos centros para poder justamente tener una cierta cantidad de tiempo para poder extraerlo. En el mundo andino especialmente se extraía mucho del río Marañón el oro de placer para la cultura lambayeque, las culturas cupisnique, ¿no? Mientras que en Ecuador se utiliza mucho la desembocadura en la zona de Esmeraldas, al norte de Ecuador y sur de Colombia, para recuperar el oro. Pero el oro no era con plata, sino era con platino. Y ellos desarrollan una característica muy particular, que es la aleación que se llama electrum, que es la aleación de oro con platino, ¿no? Que es como no llegan al punto de fusión tan alto del platino, van a martillar y van a ir calentando para que se funda el oro y para homogenizar el color que se convierte en un dorado grisáceo, ¿no? La sinderización se llama esa técnica, pero que vamos a irlo estudiando en la cultura latolita, ¿no? Así, entre los metales más destacados que tenemos es el oro, la plata, el cobre y el bronce. Como ya hemos afirmado, ninguno de los metales se trabajaba solo. ¿Por qué? Porque tenía mucha elasticidad, no tenía la dureza necesaria, se reblandecía demasiado o cuando lo tenías que calentar se quebraba o se agrietaba. Tenía que hacer una serie de procesos de purificación. Por ejemplo, en esta diapositiva que te pongo en la parte superior, las orejeras de Cundurhuasi son de oro con plata, que al parecer proceden del río Marañón y que fue excavado en la plataforma de Cundurhuasi en Cajamarca, en donde tenemos este oro bien amarillo, muy bonito, y que además se han encontrado restos de cinabrio. Y la autora Gabriela Schwerben, que lo ha estudiado, afirma que el oro provenía del río Marañón y que el cinabrio se encontró una mina cerca de Cajamarca. Entonces estaríamos hablando de una orfebrería local, ¿no? Posteriormente, ya con este tiempo, vendrían las grandes orejeras, las máscaras, ¿no? Que han sido encontradas en este sitio. Posteriormente, otro de los metales que más abundó, especialmente en la colonia, y que se desarrolla ampliamente con la cultura chimú, es la plata.
En este caso es un pez o un alfiler o un tupu, ¿no? De la cultura Ishma. Ishma significa rojo en palabra quechua y que pertenece a la costa central, exactamente a la ciudad de Lima, a los valles del Rímac, Chillón y Lurín, ¿no? Y que representaría a un pez life o a un pez y que tiene estas características como verán acá, ¿no? Además tenemos este cuchillo de cobre que su característica es medio rojizo, ¿no? Y que representa a la cultura Bicús en la frontera con Ecuador. Y el bronce que se desarrolla prácticamente con la cultura tiahuanaco durante el horizonte medio y que se expande por todo el norte del Perú, el norte de Chile, el noroeste argentino, ¿no? Y que va a tener una gran expansión. Gracias a este descubrimiento también se habla de que acá se hubo la edad del bronce, ¿no? Que se utilizó para mejorar herramientas, armas y otras necesidades como en Europa, pero que finalmente la edad del oro, del cobre, del bronce y del hierro no se aplica para estos lares, porque la CAS lo que se utilizó más que nada fue de forma simbólica y ritual. ¿No? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud? ¿Quieren saber algo más? Docente, una consulta. Dígame. Mencionaba que, bueno, escuché esto respecto a la extracción de oro que se hacía en el río Marañón y tal vez nos pueda ampliar sobre un poquito más la información respecto a la zona de la selva baja más referida hacia los ríos de Madre de Dios o los ríos de aquí que colindan con Cusco, ¿no? El departamento de Madre de Dios específicamente, donde también hay mucha presencia de extracción aurífera, tanto en lavaderos, aventaderos y también incluso hay presencia de cerros que han sido trabajados por medio de socavones. Entonces, tal vez sí nos podría ampliar respecto a ese tema. Con respecto a la, bueno, con respecto a la zona sur, el dato que tenemos más antiguo para la extracción del oro es Xcairupmoco, que se encuentra en la región de Puno o en la meseta del Collao, ¿no? Que es el collar que está asociado con una mujer, pero en realidad no tenemos ninguna evidencia hasta el momento arqueológica que hayamos relacionado justamente la mina con los metales o con los objetos. Lo que sí vamos a hablar en la siguiente clase es sobre los procesos de extracción, más que nada de extracción no, sobre los procesos de metalurgia, que es la transformación de estas minas, de estas piedras, de estas gemas, de estos minerales en metales, y entre ellos sí vamos a hablar sobre el noroeste argentino, ¿no? Las guairas, ¿no? Los hornos de pera de la cultura lambayeque, los diferentes tipos de hornos que habían naturales o que se hacían en forma de fogata y cómo van a emplear la naturaleza para poder utilizar y poder refinar los metales. Pero en esta parte que es solamente minería, tenemos muy pocos recursos. Sabemos que hay minas, pero que todavía no han sido bien estudiadas. La única que tenemos bien estudiada es la que estudia Izumi Shimada en Cerro Blanco, en Lambayeque, en Batán Grande, más en las zonas de, como dices tú, para hacia el Manu, prácticamente Madre de Dios, todavía no tenemos referencia. Igual nos faltan muchos datos para poder reconstruir en todas las sociedades. Por ejemplo, tenemos un gran vacío para la parte del Valle Central del río del Mantaro, por ejemplo, lo que hablamos de Huancayo o el departamento de Junín, sabiendo que estas son zonas ricas en minerales, ¿no? También tenemos, por ejemplo, datos
que tenemos de Chuquicamata en Antofagasta, en Chile, pero es una minería que aparece a partir del periodo intermedio tardío hacia el horizonte tardío. Pero antes no, pero sabemos que ha habido, por la orfebrería que hemos encontrado, que tenemos orfebrería desarrollada antes de los incas. Y acuérdate que, por ejemplo, los desarrollos más antiguos lo tienen, nosotros lo compartimos con Chile, ¿no? O Chile comparte con nosotros con las momias chinchorras, que son las momias más antiguas del mundo, y que desde ahí ya empieza la evolución tanto de creencias religiosas como el uso de diferentes materialidades, y entre ellos también la parafernalia de la muerte ritual, ¿no? Y justamente muchos de estos objetos que estamos viendo, como las máscaras, los tocados, son parte de estos rituales funerarios que van a hacer transformar a la persona en un ser o un ser mítico en el tótem, más allá, de acuerdo a las características de cada cultura. Entonces, a ciencia cierta decirte de que tal mina o tal río fueron explotados es muy poco los datos que tenemos, ¿no? Por eso puedo hablarte de los dos más utilizados, que son los filonianos o los primarios, y los secundarios dendríticos. Y especialmente para el oro se utilizó mucho el oro dendrítico, ¿no? Especialmente después de los análisis que he realizado en diferentes piezas de diferentes etapas de la arqueología en el Perú, ¿no? Entonces, ahí sí te la debo, como dicen mis amigos mexicanos, ¿no? Yo tengo una consulta. Dime, dime. Me imagino que tiene que haber existido también un sistema de comunicación entre los centros de explotación minera y los distintos centros de procesamiento, digamos, de los minerales. Eso también tenía una distribución de acuerdo a los poblados, digamos, o sea, cómo, o podríamos decir que que la metalurgia se desarrolló principalmente en las zonas cercanas a las minas y que después en el intercambio, digamos, comercial, se distribuyó a otras zonas y que ahí hubo una especie como de fusión entre distintos pueblos y técnicas. ¿Existe alguna investigación que dé cuenta de ese? Claro, sabemos que, por ejemplo, tenemos el oro de placer, el oro de río, el más utilizado es el río Marañón, especialmente en la costa norte del Perú. Ya también tenemos cuenta de los ríos en Madre de Dios, ¿no? Especialmente. La gran mayoría provienen de estos ríos. Sabemos por qué, porque se han encontrado evidencias arqueológicas, hallazgos de piezas, por ejemplo, de la cultura lambayeque, de la cultura chimú, cerca de estos ríos. Entonces, que había toda una manifestación de lavadero de los ríos, es decir, se han encontrado herramientas sueltas, ¿no? Como las bateas, como los diferentes tipos de explotación para la recuperación, ¿no? Pero a muy poca escala. Y además también lo confirman justamente los demás hallazgos, porque como vemos, los metales no solamente están aislados, sino están relacionados con otros objetos. Si hablamos de la selva o de la región amazónica, intercambiaban las plumas de guacamayos, llevábamos, por ejemplo, se trasladaban las conchas de espóndilo desde Ecuador, Colombia, hasta Chile, por ejemplo. Entonces había unas grandes redes de intercambio, ¿no? Y especialmente con la selva se transportaba lo que eran las plumas, ¿no? Y semillas, por ejemplo, de gran importancia, y también se han encontrado evidencias de que hay colonias establecidas, especialmente en la zona de Chachapoyas, para la adquisición del oro, ¿no? Y
en menor escala hay minas como el Cerro Blanco en Lambayeque, que es la única prácticamente que ha sido estudiada para el periodo intermedio tardío, para la cultura en Lambayeque, y que ha sido explotada hasta los incas. Mientras que, por ejemplo, las minas de Laica y Cota en Puno fueron ya explotadas desde la época de los incas, y se afirma que el Cerro Rico de Potosí empezó la explotación en época incaica, pero que se guardó, según crónicas y según leyendas, para los españoles, ¿no? Entonces hay una continuidad. Sí, los centros metalúrgicos y orfebres se encontraban muy cerca de las minas y de estos lavaderos de los ríos, porque es el lugar donde se va a ir a procesar justamente los minerales mediante la trituración, mientras la fundición, ¿no? Y posteriormente se van a transformar en metales, en aleaciones de plata, oro, o cobre o bronces, y van a ser trasladados a los centros de orfebrería mediante recuas de llama con caminos ya bien señalizados que justamente estaban organizados por las sociedades, ¿no? También tenemos evidencias de que hay caminos que unían fronteras. Por ejemplo, ¿no? Desde Colombia, Ecuador, no solamente venían por mar, sino también venían por tierra, ¿no? Como hay libros que hablan que venían siguiendo prácticamente los ríos y llegaban hasta Lambayeque. Es así que, por ejemplo, la cultura latolita o tumaco en Ecuador y Colombia con 500 años antes de nuestra era, llegan hasta la zona de Frías, en el Alto de Piura, donde se encuentra un gran lote de piezas orfebres, entre ellas la Venus de Frías, el idolillo y muchas piezas de muchos estilos norteños como Nariño, María Magdalena, Carchi y otras que van a desarrollarse, pero las evidencias y los análisis que se han realizado se afirma que la tecnología vendría de esas zonas, pero que el oro es local y que proviene de prácticamente provendrían de el Marañón. Entonces son orfebres, no sabemos hasta el momento, y la duda nos queda, todavía la pregunta nos queda, si son orfebres que vinieron de la Tolita y se establecieron en esta zona, o fueron orfebres locales que utilizaron materiales locales con tecnología aprendida de ellos. Entonces todavía estamos en eso, ¿no? Es como decimos, estamos recién caminando, estamos en los pininos tratando de encontrar la hilación. Lo que sí sabemos es que hay dos técnicas bien diferenciadas. Una de ellas, y la que quiero mostrarles un detalle acá, es la técnica de la cera perdida. Por ejemplo, en este que vemos acá es un dije tairona, en que es una técnica de la cera perdida, que lo vamos a ver más adelante, ya, pero que vean el detalle del trabajo, ¿no? Totalmente, miren la forma de los dientes, lo que vendría a ser la falsa filigrana, ¿no? Los tocados, y con esto se realizó una gran producción en masa para llevarlo y trasladarlo hasta Mesoamérica. Por ejemplo, esta figurita muy parecida la encuentras en la cultura coclé en Panamá, la encuentras en Venezuela, lo encuentras en Mesoamérica y posteriormente ya lo encuentras en esto. La explosión de la orfebrería o el origen de la orfebrería, los fechados más antiguos, se encuentran en Sudamérica, especialmente en la meseta del Collao, no solamente con el collar de Xisqueirun Moco, sino también la primera evidencia de cobre dorado se aparece en Tablada de Lurín, acá en la costa central, en Cusco, en Huayhuaca, en Huaylas, se encuentra el primer trabajo de metal de oro laminado que está datado con 1500 antes de nuestra era. Entonces, mientras que en esta zona de los Andes centrales desarrolla más que nada el laminado, ¿no? Por decirlo así, al frío, por decirlo así, el norte se desarrolla más la cera perdida, que utilizan la cera de abeja
justamente para esculpir este tipo de ornamentos en pequeño, ¿no? Y después vaciarlo en un molde y vaciarlo con metal y la cera se pierde, ¿no? Y volverlo prácticamente más accesible y más industrial. Las teorías afirman que en esta zona del Perú o en esta zona de los Andes no se desarrolló esta técnica porque no había esta abeja, ¿no? O las condiciones no eran para que se utilizaba, no existiera esta cera para poder emplear la abeja como se utilizaba, pero sí se conoció la cera perdida. Ahora, en el noroeste argentino hay las famosas hachas, ¿no? Y estas hachas se utilizó, pero con una cera no de cera de abeja, sino hay teorías, y justamente una investigadora afirma, les voy a compartir el artículo en las clases siguientes, donde se afirma que utilizó la cera de los árboles para poder crear justamente estas esculturas y las modelaron para realizar este tipo de objetos y crear esas hachas del noroeste argentino. No, pero como estamos viendo, yendo etapa por etapa, hoy día estamos terminando con minería, la siguiente clase va a ser metalurgia, lo que es la orfebrería, entonces para ir parte por parte. Asimismo también les recuerdo, chicos, y no se me hagan los locos, porque lo que vamos a hacer también va a ser un pequeño trabajo para que ustedes puedan mejor entender las piezas, ¿no? Ustedes ya desde ya les digo, por favor, vayan seleccionando una pieza que les guste a ustedes, que les motive, no una pieza especialmente, puede ser arqueológica, como también puede ser contemporánea de lo que ustedes deseen, ¿no? Yo sé que nuestro tema es arqueología o orfebrería andina, prefiero que escojan una pieza arqueológica, pero si no pueden, no se preocupen, podemos trabajarla con una pieza contemporánea. Es interesante porque ustedes van a ver cómo hay una continuidad, ¿no? Hemos hablado de una pieza que les he mostrado, ahora les voy a mostrar otra que es prácticamente de la República. Es un tupu, es un alfiler, ¿no? ¿Y qué es? Son 3 monedas peruanas de 1969, ¿no? Y que han sido soldadas con plomo, por ejemplo. Pero es la continuidad del tupu prácticamente prehispánico. Miren el vástago es el alambrecito que está soldado, ¿no? Y otra de las cosas características es que en la época prehispánica no se usa ningún tipo de vidrio coloreado, ¿no? En las culturas prehispánicas lo que más se usa es las perlas explotadas o recuperadas de Colombia y Ecuador, de los mares tropicales, ¿no? La turquesa, la crisocola, el lapislázuli de Chile, ¿no? Sodalita, el espondylus, el strombus de Ecuador y Colombia, ¿no? El ámbar, que algunos afirman que vienen desde Centroamérica, ¿no? Y así comenzamos a complementar lo que son el manejo de comercio latinoamericano. Entonces teníamos una gran fuente de intercambio, ¿no? Hay datos que nos faltan que vamos a tratar de complementar. Por ejemplo, hemos encontrado 2 tipos de hornos. El horno, las guairas, que son las más conocidas por los incas, que son como torreones que se ponen en las partes superiores, ¿no? Y los hornos en forma de pera que son encontrados en la Huaca Batán Grande, en Huaca, el pueblo de Batán Grande, en Lambayeque, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es en forma de 8 o en forma de pera, que se aviva con toberas o cañas, a las cuales van a soplar entre 5 y 6 personas para levantar el fuego y poder llegar al punto de fusión de los metales y poder disolverlo o fundirlo, ¿no? Pero ya posteriormente, a partir de la colonia, utilizan los fuelles, en donde simplemente con el soplido es más rápido, ya, y van a industrializar o fundir más rápido los minerales, y va a haber el ingreso de la acuñación, lo que es la formación de la moneda y el cambio del simbolismo de la plata o los metales de un valor simbólico a un valor mercantil.
Entonces vamos a ver que van a utilizar las mismas técnicas, pero ya con el simbolismo va a haber un cambio. Igual que ahora estamos viviendo un cambio debido a las pandemias. ¿Por qué me refiero? Hemos hablado o les he mostrado narigueras, que son las que se usan acá, y las que tienen movimiento. Y que cada una, vamos a ver que cada un estilo va a tener una forma o una tipología diferente con una iconografía diferente. ¿Qué quiere decir? Que uno los puede identificar de dónde son. Y ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros usamos mascarillas. Mascarillas de tela, mascarillas... Pero estas mascarillas no son cualquiera. Muchas veces son bordadas, pintadas, ¿no? O adornadas de acuerdo a nuestro grupo étnico o recuperando nuestras técnicas y para diferenciarnos de qué somos. A veces podemos decir, soy de tal partido, de tal grupo deportivo, o de qué país soy. Puedo tener la bandera del Perú, la bandera chilena, la bandera colombiana o venezolana, o puedo tener un icono o un símbolo que me represente o que me agregue a esto. Entonces yo veo una continuidad en lo que es ideas, ¿no? Y conceptos. Y lo mismo lo he visto en los ornamentos amazónicos, que muy poco se usa, muy poco se ve. Por ejemplo, las orejeras que nosotros usamos en la época prehispánica, lo mismo utilizan en Brasil, por ejemplo, pero con plumas, ¿no? Con colores. Es que tenemos que ver también la zona en que vivimos. Por ejemplo, yo no me puedo poner un arete de plata de este tamaño en Río de Janeiro, ni loco, porque estoy a 35, 40 grados de temperatura y esta cosa va a brillar y el calor me va a chicharrar, me va a quemar la oreja, ¿no? Pero sí puedo ponerme un ramo de plumas que me va a dar un color vistoso y me va a ayudar a identificar de dónde soy. Entonces, eso es lo importante justamente, que tiene un valor simbólico y un valor agregado. Por eso les pido a ustedes, por favor, que me vayan seleccionando una pieza, porque quiero conversar con ustedes qué es lo que significa, cómo lo han hecho, cuál es el valor que ustedes le dan, y vamos a ir viendo cómo los objetos también van cambiando de acuerdo a nuestros conocimientos y de acuerdo a nuestra forma de ver. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, yo tengo una duda. Dime, dime. Respecto a la pieza que tú nos indicas que vayamos seleccionando, ¿alguna otra como indicación? Aparte, me imagino de ir averiguando su contexto y lo que podamos saber de ella, porque es una pieza que no hemos elaborado nosotros. No, justamente esa es la idea. La idea es que justamente quiero que en un primer momento, si es posible, ¿no? En la tercera clase, quiero que ustedes la vean y digan, esto es lo que yo creo, la clase digan, esto es así. No, se utilizó esta técnica y esta técnica. Y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo vieron el objeto en un principio y cómo va cambiando mientras que vamos aprendiendo las técnicas y los estilos. Esa es la idea. ¿Te fijáis o no te fijáis? ¿Les gusta la idea, chicas? Chicos. Ok. Entonces, chicos, les he dejado material para que lean sobre Chuquicamata. Por ejemplo, ahí tienen la mina, no solamente la mina, sino las herramientas que fueron utilizadas, ¿no? Y también les he metido también los plateros de Luchi Vetter, la autora Vetter, que es una gran amiga. Les he metido varios textos para que ustedes los revisen. Y en la siguiente clase vamos a hablar sobre justamente lo que les interesa también, los puntos de fundición, ¿no? Cómo se hacen los metales, que es muy importante, porque ahorita lo único que he querido enfocarme es en la extracción de los minerales. Ahora, en la parte de metalurgia, tenemos que ver justamente los procesos de fundición, los procesos de la transformación de una roca a un metal,
las aleaciones, qué aleaciones eran las más utilizadas, para qué se utilizaban, ¿no? Y cuáles eran las primeras y las más conocidas, especialmente un poco para entender un poquito más toda esta situación y cómo se movía la gente, ¿no? Voy a tratar de buscarle, complementar un poco mi presentación con mapas de vías de comunicación entre los centros urbanos, las minas y las capitales para que puedan comprender más o menos el movimiento de gente. Porque además, así como había una ruta de la seda en el oriente, acá había una ruta de, por ejemplo, especialmente del Spondylus y el Muyu, ¿no? Y a raíz de eso también había toda una especie de intercambio que conectaba a toda Latinoamérica. Entonces, con esta idea les dejo a ustedes. Mi teléfono está con ustedes las 24 horas. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. No solamente ahora, sino durante todo el curso y después del curso, cualquier cosa, estamos para ayudarnos, investigarnos. Si quieren datos, alguna información adicional, yo gustoso se los voy a dar. Si quieren también, quiero irme, por ejemplo, ahorita con la pandemia no podemos hacer mucho, pero quiero irme, tengo unas ganas de irme al norte del Perú, a Piura, quiero irme a ver a los orfebres que hacen filigrana, por ejemplo, que es increíble, que tiene una tradición milenaria desde la época Bicús hasta el día de hoy, ¿no? Que utilizan hasta 5 o 6 tipos de soldaduras con hilos de plata, que me parece riquísimo. No quiero ver otras cosas. Y también tenemos, puedo invitarle, también voy a tratar de invitarlo a uno de mis amigos para que conversen con ustedes, porque veo que les gusta mucho lo que es la antropología y lo que es el diseño. Tengo un amigo que se llama Cristian Granco, que es un orfebre reconocido, ha ganado varios concursos a nivel de platería, pero ¿qué es lo que me gusta de él? Justamente emplea las técnicas antiguas prehispánicas, ¿no? Y las hace en algo moderno y contemporáneo. No tiene un collar, bueno, los vende en Nueva York, son carísimos, pero bueno, siempre uno aprende. Y hay un collar que a mí me gusta mucho, por ejemplo, donde tiene un collar con diferentes muestras de diferentes tejidos, por decirlo así. Tiene fotograbado, tiene el burilado, tiene el repujado, tiene diferentes técnicas como que fuera una maqueta, prácticamente un mostrario de la cultura chancay en textilería, por ejemplo. Entonces me recuerda mucho a eso. Y sería interesante poder conversar con él, y él ha hecho la ruta del platero con otras personas, con Raúl Ibarra, por ejemplo, también otro orfebre de Colombia. Bueno, Cristian Granco es de Venezuela, Raúl Ibarra es de Colombia, que también ha escrito sobre la orfebrería de Latinoamérica, que también hemos tenido el gusto de contar con él en una de nuestras presentaciones. Entonces voy a tratar de darles toda esa información para que ustedes estén mucho más contentos, y cualquier cosa, por favor, pídamelo, que estoy listo para poder ayudarlo, y todo lo que yo pueda, estoy para servirles, chicos. Así que muchas gracias y les deseo una feliz noche. No, con esto creo que terminamos el día de hoy. No. Muchas gracias. A ustedes, feliz noche. Nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa, hágamela saber, por favor. No, gracias por su atención. Gracias a todos. Chao, chao, nos vemos. Chao, gracias. Hasta